Días y bienvenidos al segundo video de la serie de videos de transferencia de calor. Mi nombre es Fernando Paz y en este video les presentaré sobre las resistencias térmicas. En el caso del electromagnetismo, la corriente se puede definir como la diferencia de potencial partido en la resistencia eléctrica. La diferencia de potencial eléctrico va a ser una diferencia de voltaje que va a servir de fuerza impulsora para los electrones que van a recorrer un circuito. La resistencia eléctrica es lo que se opone al movimiento de estos electrones, es decir, se opone a la fuerza electromotriz, que es la diferencia de potencial. En el caso del flujo de calor, como se dijo anteriormente, la fuerza impulsora del calor es la diferencia de temperatura, o el gradiente de temperatura en caso del espacio. Es por eso que se puede realizar la analogía de la diferencia potencial a la diferencia de temperatura, dividida en resistencia térmica para hacer una igualdad del flujo de calor. Para obtener esta resistencia térmica se puede partir desde la ley de Fourier, separando las variables del gradiente de temperatura para hacer integral por variables separables y poder encontrar una expresión para la resistencia térmica. Por parte de para encontrar una resistencia por convección se puede realizar de la misma manera, despejando una resistencia térmica que es el factor que multiplica a la diferencia de temperatura. A continuación les presentaré un ejercicio donde se pone en práctica la... Ahora explicaré el ejercicio. Este se puede encontrar en la descripción del video. En este dibujo se pueden observar tres materiales distintos. Primero, la espuma con con conductividad K3. Esta zona achurada donde se encuentra la mezcla con conductividad K2. Y esta zona cuadrada donde se encuentra el ladrillo. Del enunciado se conoce temperatura infinito 1 y temperatura infinito 2, y se sabe que la temperatura 1 es mayor a 2, por lo tanto el flujo de calor va a ser de izquierda a derecha. Ya que se conoce la diferencia de temperatura, ahora es necesario encontrar la resistencia equivalente de todo este sistema para poder obtener el flujo de calor desde T1 hacia T2. Para esto hay que transformarlo en un sistema de resistencias equivalentes, como si fuera electromagnetismo. Primero se toma la resistencia entre la conductividad, en la convección desde la temperatura 1 a la espuma. Luego conducción desde este extremo a este de la espuma. Luego conducción desde la mezcla, de esta parte a esta parte, a donde se encuentran tres resistencias en paralelo, que serían resistencia de la mezcla, resistencia del ladrillo y resistencia de la mezcla nuevamente, para luego estar en serie con la resistencia de conducción del ladrillo y finalmente la resistencia de convección de la mezcla, hacia el ambiente. En esta imagen se puede observar el sistema de resistencias equivalentes. En este caso el flujo de calor iría de izquierda a derecha, atravesando la resistencia 1 de convección, que sería del ambiente hacia el ladrillo, hacia la espuma, desde la espuma por conducción hacia el borde entre la mezcla y la espuma, luego por conducción entre la mezcla a la resistencia en serie, que corresponde a una resistencia de mezcla, resistencia de ladrillo y resistencia de mezcla, la que a su vez está en serie con la resistencia de conducción de la mezcla desde la resistencia en paralelo hacia la interfase entre el ambiente, y por último la resistencia de convección desde la mezcla hacia la temperatura ambiente. Para obtener el R de paralelo se calcula 1 partido en R paralelo igual 1 partido en R de la mezcla más 1 partido en R de la mezcla más 1 partido en RL. Se despeja R paralelo para obtener un R equivalente acá, luego se suman todos los R's y se obtiene la resistencia total. Finalmente, como se conoce la diferencia de temperaturas y se conoce un R equivalente, es suficiente para calcular. Para concluir, es importante destacar que hay que identificar cuáles son las resistencias que están en serie y cuáles están en paralelo, para poder hacer un correcto análisis de la resistencia térmica del sistema. En resistencias térmicas, al igual que en las resistencias eléctricas, necesita una condición principal. Esta es una diferencia de temperaturas.
Teniendo la resistencia térmica y la diferencia de temperaturas, es fácil calcular el flujo de calor entre dos